con la clase propiamente. Muy bien, chicos, esta semana entonces corresponde a la práctica de proteínas, es otra práctica de biomoléculas. Ya iniciamos la semana pasada con lo que era carbohidratos. Este, que bueno, para hacer un repaso sencillo, ¿cómo podíamos reconocer cuando estábamos hablando de un carbohidrato? A ver, no me digan que los agarré fuera de base. Estructuralmente, ¿cómo podemos identificar fácilmente los carbohidratos? Profe, no sé si Sí. está bien, pero creo que es porque tiene, digamos, el grupo carbonilo, bueno, un aldehído, una acetona, y después tiene pegado como varios grupos hidroxilo y varios, más o menos Exact- así. Sí. Exactamente, esa es la forma, digamos, más básica, más sencilla. Tenemos un carbonilo, aldehído o cetona y varios hidroxilos. Normalmente es un grupo carbonilo y en el resto de carbonos tenemos pegados alcoholes o hidroxilos. Entonces, bueno, este, esa, eh, ese, esa estructura, digamos, nos funcionaba en los carbohidratos para poder identificar cuando teníamos precisamente un carbohidrato en una muestra. Es en parte el carbonilo, ya sea el aldehído o la acetona, el que nos daba la reactividad que nos permite hacerle diferentes pruebas. En proteínas sucede más o menos lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la unidad base de las proteínas. Bueno, proteínas es un polímero, o bueno, son polímeros. ¿Y qué era un polímero? Una cadena larga de unidades que se repiten. En las proteínas, las unidades que se repiten son los aminoácidos. Y bueno, tenemos estos 20 aminoácidos principales, los más comunes, que también tienen una característica estructural común, una forma en la que podemos reconocer cuando estamos hablando de un aminoácido. ¿Y qué es esa característica común? Bueno, al igual que sucede con los carbohidratos, que el nombre ya nos da una pista, pues en los aminoácidos el nombre no solo nos da la pista, ya nos da la respuesta completa. ¿Qué tienen los aminoácidos? Por supuesto, un grupo amino y un grupo ácido, un ácido carboxílico. Entonces, si nosotros vemos, en cualquier aminoácido vamos a tener esta conformación. Un grupo amino, un carbono en medio y un ácido carboxílico. Grupo amino, carbono en medio y ácido carboxílico. Amino, carbono, ácido carboxílico. Eso es una característica que la vamos a identificar siempre en los aminoácidos. Si no tenemos esa configuración, entonces estamos hablando de una molécula que no es un aminoácido. Y bueno, aquí también hay digamos, una peculiaridad. En ese carbono central, el que está en medio del grupo amino y el ácido carboxílico, ahí podemos tener un montón de otras cosas. Entonces, es lo que nos da esas diferencias entre un aminoácido y otro. Por ejemplo, bueno, el primero que está en esta lista, la glicina, no tiene nada. Pero bueno, podemos tener, por ejemplo, una cadena alifática, una cadena de carbonos. Y eso nos da entonces diferentes aminoácidos. Aminoácidos que van a ser no polares porque, bueno, ya nosotros conocemos, una cadena de carbonos es no polar y entre más carbonos tenga, más no polar se hace la molécula. Entonces, estos aminoácidos que tienen estas cadenas laterales de carbonos, bueno, se consideran como aminoácidos no polares. Pero no solamente podemos tener cadenas de carbonos, podemos tener otros grupos funcionales. ¿Qué otros grupos funcionales podríamos tener? Bueno, por ejemplo, alcoholes como la serina y la trionina. Podemos tener tioles, un sulfuro por acá en la metionina. Este, podemos tener otro tipo de grupos funcionales, digamos, un poquito más.
más complejos, podríamos decir. Por ejemplo, tener un ácido carboxílico adicional. Vean que tenemos en el ácido aspartico, por ejemplo, la amina y el ácido carboxílico con el carbono en medio. Y en ese carbono tenemos algo más pegado, que ese algo más incluye también un ácido carboxílico. Entonces, en este caso, estamos hablando de un aminoácido con características ácidas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un ácido carboxílico de más. Algo, bueno, ya ahorita lo vemos un poquito más en detalle, pero los aminoácidos también, bueno, tenemos, y se los repito para que así no se les olvida. Tenemos una amina y un ácido carboxílico. El ácido carboxílico, bueno, por supuesto, es un grupo ácido, dona el protón. Y la amina es un grupo básico. Entonces, puede absorber ese mismo protón que libera el ácido carboxílico. Resultado neto, los aminoácidos o esta base que conforma los aminoácidos se podría considerar como una estructura neutra. Se cancelan o se neutralizan entre sí. Entonces, si en la cadena lateral tenemos un ácido carboxílico adicional, como en el ácido aspartico o en el ácido glutámico, estos aminoácidos van a tener características ácidas. Y también podemos tener aminoácidos con características básicas. ¿Cuándo? Cuando en esa cadena lateral tenemos un grupo básico como una amina. Por ejemplo, en la lisina o también en la arginina. Y por supuesto, también podemos tener grupos aromáticos como en la fenilalanina, la tirosina o el triptofano. Entonces, vean que lo que podemos pegar en esa cadena lateral o lo que podemos tener como cadena lateral es bastante variable. Y esa variabilidad es parte también de, digamos, de lo que le permite a las proteínas en general tener esa gran variedad de funciones y bueno, sí, de funciones principalmente en el organismo. Bueno, en los organismos vivos en general. Entonces, bueno, estos son los aminoácidos. Esta es la forma en que podemos reconocer los aminoácidos, que los aminoácidos son esas unidades que se repiten para construir las proteínas. Recordemos que las proteínas son polímeros, son cadenas muy largas de unidades o de monómeros que se repiten. Esos monómeros son los aminoácidos. Ahora, ¿cómo es que se unen los aminoácidos entre sí? Bueno, el enlace que se forman entre dos aminoácidos se le conoce como enlace peptídico. Digamos de forma neta, aunque no es exactamente así lo que sucede, pero de forma neta, agarramos el OH del ácido carboxílico junto con un hidrógeno de la amina, lo juntamos y esto lo perdemos en forma de agua. Como haciendo como si se realizara una deshidratación. Y lo que nos queda es entonces un enlace de tipo amida. Este enlace de tipo amida entre dos aminoácidos es el que se le conoce como enlace peptídico. ¿Por qué es importante el enlace peptídico? Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos una reacción de síntesis de, a ver, ¿cuál era? La síntesis de mentona, me parece. No, mentira, la síntesis de acetanilida fue la que realizamos ya hace poquito. ¿Qué ocurrió en la síntesis de acetanilida? Ahí teníamos, digamos, un ácido carboxílico, no voy a dibujarlo todo. Teníamos el ácido carboxílico, venía el nucleófilo, se unía al carbono y ocurrió un mecanismo de sustitución
del carbonilo o un mecanismo de 4 flechas, donde el carbonilo se abre, se vuelve a cerrar y sale el hidroxilo como grupo saliente. Bueno, por supuesto, este hidroxilo estaba activado para que fuera un buen grupo saliente. Para eso era la función del zinc. Esto sucede en general con los derivados de ácido carboxílico. Si recuerdan un poquito la teoría de esa misma práctica, lo más común para este tipo de reacciones era utilizar un halogenuro de ácido o también un anhídrido de ácido. ¿Y por qué se utilizan esos derivados de ácidos carboxílicos? Porque los grupos salientes son muy buenos grupos salientes. Ahora, una amida también es también es un derivado de ácido carboxílico, pero no, de hecho, de los derivados de los ácidos carboxílicos es el menos reactivo de todos. Entonces, eso le confiere, por supuesto, una cierta estabilidad y tiene sentido que sea así, porque si no, en el organismo, si tuviéramos enlaces demasiado susceptibles a romperse por cualquier cosa, por cualquier reacción, entonces simplemente las proteínas no funcionarían, no podrían llevar a cabo la función para la que fueron creadas, o para la que se diseñaron en el organismo. Entonces, bueno, en general, estos enlaces de tipo amida son bastante estables y bueno, eso también es lo que le da esa estabilidad a las proteínas. Ahora, ¿por qué son estables? Bueno, tenemos el nitrógeno con un par de electrones, que bueno, además es un nitrógeno básico. Podría entonces también reaccionar en reacciones ácido-base, pero ese par de electrones, ahí donde están en el enlace tipo amida, se puede deslocalizar o puede tener resonancia y se mueve a formar un doble enlace con el carbono y se abre el doble enlace con el carbonilo. Entonces, esos par de electrones, al estar en resonancia, están menos disponibles eh, para que ocurra, por ejemplo, una reacción ácido-base. Y al tener también la resonancia de ese doble enlace, entonces eso hace que, por ejemplo, quitar este grupo, que sería romper ese doble enlace que está en resonancia, bueno, también es mucho más difícil. Entonces, bueno, con todo esto, el enlace peptídico o ese enlace de tipo amida es un enlace bastante estable que no es sencillo romper. Ahora, un enlace peptídico, bueno, se forma entre dos aminoácidos. Acá lo tenemos, pero ¿qué sucede con cada uno de esos aminoácidos? Bueno, el que aportó la amina para el enlace peptídico, en el otro extremo tiene un ácido carboxílico que se puede unir con otra amina. Y el que aportó el ácido carboxílico, en el otro extremo tiene una amina que se puede unir con otro ácido carboxílico. Entonces aquí podemos ir haciendo cadenas de enlaces peptídicos entre aminoácidos. Y eso es la forma en la que se generan entonces las proteínas. Un péptido, entonces, es cuando unimos varios aminoácidos. Normalmente, bueno, son cadenas pequeñitas, digamos, pueden ser unos 20, unos 40 aminoácidos. Sería básicamente como un polímero, pero pequeñito. Y cuando ya hablamos de proteínas es cuando ya tenemos cadenas sumamente largas de aminoácidos unidos. Cadenas que pueden superar, qué sé yo, las 1000 unidades de masa o son cientos de aminoácidos unidos, incluso hasta miles podrían ser. Eh, Ahora, en las proteínas, en esas cadenas enormes de aminoácidos unidos, podemos identificar también varias estructuras dependiendo, digamos, del nivel de profundidad o el nivel
más bien de entendimiento que tengamos acerca de esa cadena de aminoácidos. Si lo que tenemos es nada más la secuencia de los aminoácidos que están unidos entre sí, a eso se le conoce como la estructura primaria. Es decir, bueno, si yo digo, bueno, primero tengo una cisteína, luego una guanina, bueno, perdón, guanina no. Si tengo una cisteína y luego un tirosol y luego una prolina, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo voy viendo nada más cuál aminoácido está unido a cuál y cuál es el siguiente, a eso eso es a lo que yo le llamo la estructura primaria. Simplemente, bueno, esa cadena, la secuencia de los aminoácidos que me conforman la proteína. En la estructura secundaria, le ponemos atención a segmentos de la cadena. ¿Por qué? Bueno, tenemos, además del enlace peptídico, que por ahí ya es un grupo funcional, tenemos grupos funcionales en las cadenas laterales. Entonces, esos grupos funcionales pueden interaccionar entre sí por fuerzas intermoleculares, principalmente puente de hidrógeno. Entonces, esa interacción va a provocar que algunas secciones de la cadena se vayan enrollando como si fuera una hélice. Bueno, se enrollan en forma de hélice, de hecho, similar a lo que pasa con el ADN. A esas cadenas en hélice se les conoce como hélice alfa. Otras cadenas se pueden acomodar más un poquito como láminas, como si fuera similar a la celulosa. Entonces a esas láminas se les llama láminas beta. Entonces cuando yo voy viendo dentro de una cadena de proteínas, yo veo un segmento, digamos, entre el aminoácido 38 y el aminoácido 56. Yo veo el comportamiento y en ese segmento la estructura va a acomodarse como una hélice alfa. O entre el aminoácido 242 y el aminoácido 258 se acomoda como una lámina beta. Cuando yo hago ese tipo de análisis o puedo dar ese tipo de información, entonces ahí estoy hablando de una estructura secundaria, de la forma en que van a interaccionar los aminoácidos con su ambiente, digamos, más cercano. La estructura terciaria la tenemos cuando ya vemos la forma tridimensional de de toda la proteína, de toda la cadena de aminoácidos. Ya no solamente para un segmento de la cadena, sino para la cadena completa. Es decir, esa cadena de, no sé, 150, 3000 aminoácidos que puedo tener, ¿cuál es la estructura terciaria de la cadena total? Entonces, esa estructura tridimensional sería la la estructura terciaria. Y una estructura cuaternaria la tenemos en algunas proteínas que digamos, la proteína como tal no se conforma de una sola cadena, sino que son varias cadenas o varias estructuras terciarias que se unen para trabajar en conjunto. Y en este caso, bueno, la estructura que tenemos acá y que es de hecho uno de los ejemplos más comunes es la hemoglobina. La hemoglobina se compone de digamos, cuatro glóbulos o cuatro estructuras terciarias que por sí solas no hacen nada. Pero cuando se juntan, además de necesitar por ahí algunas otras estructuras y el hierro, cuando está todo en conjunto, ya puede cumplir la función que consiste, bueno, en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, esa estructura cuaternaria es la que ocurre en algunas proteínas, ya sería, digamos, la estructura que cumple una función en específico y se debe a la unión de varias estructuras terciarias.
Muy bien. En los aminoácidos y en las proteínas en general, nosotros podemos hablar del suiterión. Ya les había adelantado un poquito esta parte. ¿Qué es el suiterión? Bueno, es esa estructura, digamos, a un pH determinado, donde el ácido carboxílico, como es un ácido, libera su protón, entonces tiene una carga negativa, y la amina, como es una base, acepta ese mismo protón y queda con una carga positiva. De hecho, esta estructura es, digamos, la más común en la que vamos a encontrar los aminoácidos o las proteínas. Y bueno, acá está representado para un aminoácido, pero esto mismo sucede en las proteínas. ¿Por qué? Porque en un extremo de la cadena vamos a tener la amina y en el otro extremo opuesto de la cadena, así hayan 100 aminoácidos en el medio, en el extremo opuesto vamos a tener el ácido carboxílico. Entonces, la forma normal en la que vamos a encontrar las proteínas va a ser precisamente que el ácido carboxílico, digamos, done su protón hacia la amina. Y tenemos esta separación de cargas. Lo curioso del suiterión es que, bueno, aunque tenemos estas cargas, el suiterión es neutro. La carga total va a ser 0, entonces es una molécula neutra. Ahora, si bajamos el pH, si lo hacemos más ácido, lo que vamos a hacer es protonar aquellos lugares que sean susceptibles a protonarse. Por ejemplo, el carboxilato que teníamos. Entonces, a pH bajos, vamos a tener una carga neta positiva. Y si lo que sucede más bien es que aumentamos el pH, lo hacemos más básico, por supuesto, vamos a quitar los hidrógenos que están, los hidrógenos lábiles, los más fáciles de quitar. Entonces, vamos a desprotonar la amina y nos queda una carga neta negativa. ¿Por qué es importante el suiterión? Bueno, porque donde tenemos el suiterión o donde se forma el suiterión, a eso también se le conoce como el punto isoeléctrico. Bueno, o el punto isoeléctrico sería más bien el pH donde tenemos la formación de ese suiterión. Ahora, si ustedes ven este gráfico, ustedes van a notar que la estructura del suiterión está en un rango relativamente grande de pH. Para este ejemplo específico está como entre 4 y 8. ¿Eso por qué se da? Porque acá lo que tenemos es una, digamos, una sustancia que crea una disolución buffer, una disolución amortiguadora. ¿Qué era eso de química general? Bueno, es una disolución que me regula el pH o que no cambia demasiado su pH si nosotros agregamos ácido o base. Tiene, digamos, por ahí un cierto margen para absorber ese ácido y base o base que nosotros podemos agregar en la disolución y mantener más o menos el mismo pH. ¿Qué se necesitaba para crear una disolución buffer o una disolución amortiguadora? Un ácido débil más su base conjugada, o bien podíamos hacerlo con una base débil y su ácido conjugado. ¿Qué tenemos en los aminoácidos o en las proteínas en general? Un ácido débil y bueno, también desprotonado, entonces tendríamos su base conjugada y también tenemos una base débil cuando está protonado, entonces su ácido conjugado. Ahora, si lo que tenemos es, digamos, un solo ácido, digamos, una sola sustancia que nos crea esa disolución amortiguadora, por ejemplo, si lo que tenemos es un ácido y su base conjugada, la mezcla entre ambos me da una regulación de pH de hasta 2 unidades aproximadamente. ¿Qué sucede en las proteínas? Que esa regulación la tenemos tanto por el lado del ácido como por el lado de la amina. Entonces, la suma total son 4 unidades de pH donde
los aminoácidos o las proteínas me van a actuar como un tipo de regulador de pH. Ya si aumentamos mucho el pH, bueno, entonces va a suceder lo que les mencionaba antes, donde vamos a desprotonar el amonio, la sal de amonio, y nos va a quedar una estructura netamente negativa. O si bajamos mucho el pH, perdón, o si bajamos mucho el pH, lo que va a quedar es una estructura netamente positiva. Entonces, bueno, más o menos esto es de forma general lo que son las proteínas. Algo, bueno, que se los quiero recalcar es, tenemos 20 aminoácidos más comunes, eh, y esos 20 aminoácidos podemos combinarlos de cualquier forma, y también en cualquier cantidad para generar las proteínas. Entonces, esa variabilidad que tenemos, esa gran cantidad de posibilidades de combinación, hace posible que las proteínas tengan una gran variedad de funciones también, dependiendo de las diferentes combinaciones de aminoácidos, no solamente, bueno, la cantidad de cada aminoácido que podemos tener, sino, bueno, las posiciones donde están esos aminoácidos y también la longitud total de la cadena, cuántos aminoácidos tiene una proteína. Entonces, bueno, vamos a encontrar proteínas prácticamente en todo lado y con una gran diversidad de funciones. Por ejemplo, catalizando reacciones, ahí tenemos las enzimas, como por ejemplo la amilasa que se encuentra en la saliva y que ayuda a catalizar la reacción de descomposición o la reacción de hidrólisis del almidón. Tenemos enzimas reguladoras que son como eh, algunas hormonas, por ejemplo, la insulina, que se encarga de regular la cantidad de azúcar disuelta en sangre, proteínas que se encargan de funciones estructurales como el colágeno, el fibrinógeno, que lo que hace es una función defensiva, bloqueando o ayudando en la coagulación cuando ocurre una herida, de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, ejemplo clásico, o también se encargan de procesos de comunicación, como por ejemplo las proteínas receptoras que se encuentran en la membrana celular. Ahora, en la práctica, bueno, nosotros vamos a quedarnos con una enzima, digamos, hasta cierto punto sencilla, o podría decirse más bien fácil de conseguir y fácil de aislar, que es la caseína, que se encuentra en grandes cantidades en la leche. Ahora, la caseína no es solamente una cadena, sino que sería algo así como una estructura cuaternaria, pero bueno, un poquito más compleja. La caseína se compone en realidad de dos tipos de alfa caseína, un tipo de beta caseína y un tipo también de kappa caseína. Entonces, bueno, cada una de estas sería, digamos, una estructura terciaria. Todos estos tipos de caseínas se juntan formando como una micela, o se aglomeran, y esta micela grande, esto es lo que conocemos como la caseína normal, y esto sería lo que buscaríamos aislar en el laboratorio. Un dato importante de la caseína es que tiene un punto iseléctrico de 4.6, entonces es una proteína, digamos, un poquito ácida. Necesitamos un pH un poquito ácido para que podamos llegar al punto isoeléctrico. Algo que no les mencioné del punto isoeléctrico es que, bueno, en el punto isoeléctrico, como tenemos una carga neta de 0, normalmente en el punto isoeléctrico las proteínas tienden a precipitar, se vuelven insolubles en medios acuosos. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a aprovechar nosotros para hacer el aislamiento de la caseína. Vamos a bajar el pH hasta que quede cercano a 4.6 y
en ese momento, entonces, la caseína debería precipitar. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a partir ya sea de leche líquida o de una disolución de leche en polvo. Personalmente, con leche líquida creo que se ve un poquito mejor, pero bueno, con cualquiera de las dos leches va a funcionar bien. Si tienen experiencia haciendo queso o han visto alguna vez el proceso, sabrán que para hacer queso, bueno, que es básicamente lo que vamos a hacer en el laboratorio, la leche primero hay que calentarla un poquito. Y tampoco, bueno, tampoco es calentarla, es dejarla tibia. Entonces vamos a calentarla ligeramente a 40 grados Celsius. Tampoco nos funciona calentarla demasiado. Si la leche hierve, entonces podría, bueno, más bien ya la práctica probablemente no va a funcionar, ya no va a coagular. Entonces, ese calentamiento sí hay que hacerlo, digamos, con cuidado de no sobrecalentar. Si llega a 35 grados, si se pasa un poquito hasta los 45, ahí no hay ningún problema. Cuando la leche está tibia, lo que vamos a hacer es entonces agregar el ácido acético para bajar el pH. Ese ácido acético vayan agregándolo poco a poco, gota a gota y agitando. Y lo que van a ver no es precisamente la formación de un sólido, sino la coagulación. Ustedes van a ver cómo la leche se corta. Ahora, hay una ligera diferencia entre la leche líquida y la leche en polvo. La leche líquida sí se va a cortar más como en coágulos y en la leche en polvo, que bueno, por supuesto, primero está bien disuelta, pero con el ácido acético lo que va a hacer es un poquito como, como piedritas, como unos coágulos un poquito más arenosos, más pequeñitos. Luego, utilizamos la centrífuga eh, para ese, para ese coágulo o esos sólidos, dejarlos en el fondo del tubito de centrífuga y poder separar el líquido con una pipeta Pasteur. Probablemente les quede unas gotitas, un poquito de líquido, pero ahí no hay mucho problema. La idea es separar lo máximo posible de ese líquido. Ese líquido, que es el suero, le vamos a hacer la prueba de Benedict para comprobar la presencia eh, de azúcares, principalmente lactosa. Ahora, en esta prueba, y esto es algo que no viene en el manual, pero es importante, tenemos que neutralizar antes de hacer la prueba. ¿Por qué? Porque eso tiene montones de ácido acético. Y si ustedes recuerdan de la práctica de la semana anterior, la de carbohidratos, cuando hacíamos la hidrólisis de los carbohidratos con ácido, antes de realizar la prueba de Benedict, había que neutralizar. O, bueno, si revisen el procedimiento, venía a hacer la hidrólisis con ácido, calentando, luego se neutralizaba y después ya se hacían las pruebas. Y esto es precisamente porque Benedict no funciona en un medio ácido. Entonces, aquí este paso sí es bastante importante. Si no, bueno, les va a dar negativo. Con el sólido que les queda, lo que van a hacer es, en ese mismo tubo de centrífuga, pueden aprovecharlo y aquí le agregamos la acetona, lo agitan bien, le ponen la tapa y lo agitan bien para que la acetona se mezcle con todo el sólido. Y esta acetona lo que nos va a hacer es limpiar un poquito ese sólido, se va a llevar todo el agua que nos haya quedado o toda la fase acuosa, los restos de agua, y además nos va a empezar a quitar un poquito de cosas menos polares. La limpieza la terminamos con éter etílico, que ya es mucho más no polar, y entonces de esta manera vamos a eliminar toda la grasilla que se va a precipitar en conjunto con la caseína. Después de limpiar con el éter etílico, lo que vamos a tener es prácticamente una caseína pura. Ahora, eso sería entonces la extracción de la caseína. A la caseína que se extrae junto con
los patrones de proteínas que tenemos que van a estar disponibles en el laboratorio, más una proteína casera, una proteína que ustedes tienen que llevar de sus casas, y además el suero de leche también hay para tenerlo para no dejarlo botado. A eso vamos a hacerle las pruebas de caracterización de proteínas. La primera es la prueba de Buret, que, bueno, lo que utilizamos es el reactivo de Buret. ¿Qué es lo que tiene el reactivo de Buret? A ver si ustedes me ayudan por ahí. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre, ajá. ¿De qué color es el reactivo de Buret? ¿O de qué color sería una disolución de sulfato de cobre? Azul. Eso es azul, muy bien. Entonces, ¿cómo se ve el resultado positivo para la prueba de Buret? Morada, creo. Este va a dar una coloración morada. ¿Y a qué se debe ese color morado? Esto es como si fuera quiz. Como complejo, profe. Aquí lo que vamos a formar exactamente es un complejo. ¿Un complejo con qué? Con el enlace peptídico. Entonces, por eso es que esta prueba es una prueba general para identificar aminoácidos o identificar proteínas. Por supuesto, habrán algunos otros compuestos que puedan reaccionar o que puedan dar ese mismo color, pero bueno, dentro de las biomoléculas son las proteínas las que nos van a dar este cambio de coloración. En la prueba santoproteica lo que utilizamos va a ser ácido nítrico. Ahora, ¿qué identifica la prueba santoproteica? Residuos aromáticos. Residuos aromáticos, ajá. ¿Y cuáles son los residuos aromáticos? ¿O cuáles son los aminoácidos aromáticos? Tirosina. Eh, a, a ver, otra vez, porque no les escuché bien. Tirosina. La tirosina, ajá, hay 3 en total. ¿Cuáles otros? El triptófano. El triptófano. ¿Y uno más? Fenilalanina. La fenilalanina, exactamente. ¿Y cómo se ve el resultado positivo para la prueba santoproteica? Color naranja. Es un color naranja. ¿Por qué se da ese color naranja? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es una reacción de nitración sobre el anillo aromático. Entonces, el grupo nitro unido al anillo aromático, donde, bueno, eso ya dependerá de cuál es el residuo aromático que tenemos, pero ese anillo aromático con el grupo nitro ya unido, entonces es el que va a darnos ese color como naranja, rojizo, podría ser, dependiendo. Muy bien, la prueba de millón. ¿Qué me detecta la prueba de millón? Aminoácidos fenólicos. Aminoácidos fenólicos. Bueno, y lo dijo en plural, pero solo tenemos un aminoácido fenólico. ¿Cuál sería? Tirosina. La tirosina, exactamente. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se ve el resultado positivo para millón? Rojo. Da un color rojo rosado. Muy bien. ¿Y a qué se debe ese color? A la nitración del anillo.
Ok, sucede la nitración del anillo, exactamente. El reactivo de millón también tiene ácido nítrico. También calentamos, entonces también está ocurriendo una nitración del anillo, pero ¿por qué millón es diferente de la prueba santoproteica? Por el mercurio. En el millón también tenemos nitrato de mercurio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ese mercurio 2 va a generar un complejo con el hidroxilo de la tirosina y el grupo nitro que le pusimos a ese anillo aromático en la nitración, producto del ácido nítrico y el calentamiento. Ahora, vean que la tirosina, bueno, el hidroxilo es un ortoparadirector, entonces esa nitración va a ocurrir en posiciones orto respecto al hidroxilo. Eso significa que el hidroxilo y el nitro quedan relativamente cerca y cuando llega el mercurio entonces puede acomplejarse con ambos a la vez y es lo que nos da ese cambio de color. Muy bien. La otra prueba que vamos a realizar es la prueba de azufre, que por supuesto, bueno, detecta azufre. Pero, ¿cuál azufre es el que detecta? ¿Cuál aminoácido? Cisteína. La cisteína. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene la cisteína? ¿Cuál es el grupo funcional? Tiol. Ajá. Tenemos un tiol. Ahora, resulta que normalmente la cisteína o el tiol de la cisteína no se queda así solito, no se queda como un tiol, sino que se junta con otra cisteína que también tiene un tiol y forman entre ellos un puente disulfuro. La prueba de azufre lo que detecta es básicamente ese puente disulfuro. Quita el azufre y lo precipita como sulfuro de plomo. ¿Cómo se ve el resultado positivo en la prueba de azufre? Como un precipitado negro oscuro. Un precipitado negro que se debe a este sulfuro de plomo que se va a formar. Muy bien. Y bueno, las últimas pruebas que vamos a realizar, bueno, que no necesariamente son las que tienen que hacer al final, son las pruebas de desnaturalización. Primero por efecto del calor y luego por efecto del etanol. Entonces, con el efecto del calor, lo que sí vamos a hacer es ir calentando las muestras poco a poco en un baño María. Entonces, bueno, la recomendación es que más bien empiecen con esta prueba. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes cuando ponen el baño María y lo empiezan a calentar, ahí ponen de una vez los tubos de ensayo y van viendo digamos, van viendo los cambios conforme va aumentando la temperatura. Ahora, el ejemplo más claro de esto, ¿qué le sucede a una clara de huevo cuando la ponemos en calor? Se cocina Se o cocina. ¿Y cómo se desnaturaliza. ve cocinado? Blanco y más, no tan viscoso, digamos. Blanco y, bueno, cambia la apariencia, cambia el color y además cambia la contextura. Deja de ser un líquido viscoso y pasa a ser un sólido. Eso, lo que está sucediendo ahí es una desnaturalización de las proteínas. ¿Qué es la desnaturalización? La pérdida de la estructura terciaria o de la estructura cuaternaria de las proteínas. Esa desnaturalización, bueno, puede verse como un cambio de color, como un cambio de, digamos, en la apariencia, un cambio, por ejemplo, en la viscosidad, un cambio en la turbidez. Entonces, a todos esos detallitos son a los que tienen que poner atención
y también un poquito la temperatura a la que sucede eso. La otra prueba, ya la última, es la de naturalización, pero ahora por efecto del etanol. ¿Por qué por efecto del etanol ocurre naturalización? Porque estamos cambiando las interacciones intermoleculares que pueden haber en la proteína. Estamos poniendo un disolvente que es un poquito menos polar que el agua, por ejemplo. Tiene una cadena de carbonos ya un poquito más grande, de 2 carbonos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, menos interacciones de puente de hidrógeno. En el etanol, ahí sí el efecto sí es un poquito más inmediato. Bueno, esa es toda la práctica. Entonces, bueno, retomando un poquito, la organización, ven que el laboratorio no es bastante sencillo, pero sí hay que organizarse para que, bueno, además de que van a salir temprano, bueno, que salgan todavía más temprano. La extracción de la caseína de la leche, eso lo puede realizar una persona y la otra persona, bueno, va alistando, por ejemplo, los tubos de ensayo para las pruebas, porque se necesitan 6 o 7 tubos de ensayo para cada una de las pruebas. Entonces, bueno, recuerden que hay que rotularlos, por ejemplo, puede ir buscando los reactivos o puede ir adelantando algunas pruebas. Y, bueno, entre esas pruebas, lo principal es que inicien con la prueba del calor. ¿Por qué? Porque al inicio el agua va a estar fría, entonces conforme ustedes van calentando el agua, bueno, van haciendo también esta prueba. Y luego el baño María que ya tienen caliente, lo pueden utilizar para las otras pruebas que necesitan calentamiento. Con los desechos, tengan cuidado en las pruebas que tienen algún metal, porque esas pruebas entonces tienen que depositarlas en el recipiente de metales pesados. Entonces, ahí para que tengan ese cuidado. Y bueno, creo que eso era todo lo que tenía que decirles. No sé si les queda alguna pregunta. Profe, no sé si usted sepa esto, pero en mediación dice que la evaluación comprensiva se entrega al final de la... Ah, sí, cierto, gracias. Sí, el informe, bueno, la evaluación comprensiva, tienen que llevarlo impreso y lo completan en el mismo tiempo de laboratorio. Entonces, bueno, ustedes van haciendo las pruebas y si quiere van anotando los datos de una vez en el informe o lo dejan para el final. Pero sí, dentro de las 3 horas de laboratorio están contempladas que hagan la práctica y que completen la evaluación para que la entreguen al final. Una pregunta que siempre hacen es que si pueden llenar los datos solamente en el informe y la respuesta es no, tienen que estar también en la libreta. La libreta es digamos, el libro sagrado de los laboratorios, entonces toda la información siempre tiene que estar ahí y además, adicional, entonces la ponen en el informe. ¿De acuerdo? Sí, listo, gracias. Con gusto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo otra pregunta, pero es como más de personal, entonces sí se la puede hacer a final de clase. Sí, claro. Ok, sí. Profe, una pregunta. Ajá. Digamos que uno de los proteínas que se puede traer era la glutamina u otro aminoácido. Cuando dice otro aminoácido, ¿algún ejemplo que podríamos traer? La verdad no estoy muy enterado, pero por ejemplo hay suplementos alimenticios que se venden que son básicamente aminoácidos, algún aminoácido, entonces sería eso. O sea, sería un alimento que contenga un aminoácido. No un alimento, un suplemento Un alimenticio que suplemento. sea rico en aminoácidos o en proteínas. Creo que por ejemplo de la GNC venden así como, venden algunos, es que no me acuerdo del nombre de ninguno, pero sí, son como, no sé, cisteína o algo así, digamos. El componente principal es un aminoácido o una mezcla de aminoácidos.
Ok, listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, una consulta. Ajá. Con respecto a la gelatina, ¿puede llevarse gelatina en lámina o es preferible llevar gelatina en polvo? Como recomendación, en polvo porque se disuelve más fácil, pero si tienen lámina no hay ningún problema, lleve esa. Ok, súper. Lo ideal es que sí sea gelatina sin color. Ok, está bien. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Bueno, con gusto, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Chao chicos, que les vaya bien. Bien. Gracias, profe.